Y bueno, ya estamos de regreso, sí, ya estamos de regreso. Ahí ve usted al buen Mariano. Y Del listos estilo, para platicar con un gran personaje en el mundo de la lucha libre, uno de los mejores narradores en la historia. Y bueno, los saludamos con mucho gusto, Leo Magadán. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti, Emanuel, a todo tu público. Es un placer estar en vivo y en directo. Así es, y bueno, el placer es para nosotros y para todos los aficionados poder contar con, como lo decíamos, con un histórico. Y bueno, siempre es importante cuando uno se quiere dedicar al periodismo buscar las alternativas, pero siempre regularmente cuando dices voy a narrar lucha libre, como que te ven un poco menos, o no les gusta, o no le entienden realmente la pasión que te puede generar un deporte como la lucha libre. Mi pregunta es esa: ¿cómo es que se decide a entrar al mundo de la lucha libre? Bueno, en mi caso fue circunstancial. La mayoría de la gente, la mayoría de los cronistas de lucha libre, primero fueron fanáticos y posteriormente, poco a poco, se convirtieron en narradores, en cronistas de este deporte tan fabuloso que une tanto la magia como la fuerza, ¿no? En mi caso fue circunstancial porque a mí en lo particular no me gustaba tanto la lucha libre. Yo de hecho narraba el fútbol, hacía comentarios a nivel de cancha para la televisión, pero la lucha libre no me gustaba mucho, se me hacía como que como que no era verdad, no era un deporte que me jalara desde las entrañas con esa pasión con que solía jalarme el fútbol. Poco a poco fui conociendo la lucha libre, me adentré y vaya que a estas alturas no me arrepiento de haberme inclinado hacia este deporte porque reúne todos los ingredientes: la pasión, la belleza, la espectacularidad. Quería traer una llamada. Y entonces esa es la razón por la cual yo me dedico a la lucha libre. En una ocasión Fernando Schwartz, que era el jefe de deportes, me dijo que iba a haber un casting para lucha libre. Me dice, ¿te interesa? Dije, pues déjame pensarlo. Y la segunda pregunta sí me dejó helado. ¿Sabes de lucha libre? Y yo no sabía mucho, ¿no? Sabía lo básico, conocía al Santo, a Blue Demon, al Bulldog y a los más famosos, ¿no? A los de la canción. Los de la canción, Pero sí. de llaveo y contra llaveo no sabía absolutamente nada. Así es que decidí ir a ese casting a la Arena Coliseo. Fue un martes a las 5 de la tarde y yo narré la primera y la segunda. No sabía absolutamente nada. No conocía a los que estaban como protagonistas porque indudablemente que en la lucha de apertura y la segunda estaban, pues no digamos los más chafitas, sino los luchadores que apenas están escribiendo su historia, ¿no? O los que no son tan buenos como los de las estelares. De tal manera que, para no hacerte el cuento largo, narré sin mencionar un solo nombre, sin mencionar una sola llave, guiado solamente por mis instintos y creando temas en mi mente, ¿no? Por ejemplo, vean cómo está navegando en medio de esas olas gigantescas y está caminando en el agua, el sol da en su frente, pero él se yergue como un gigante y le da el pecho a las balas para conseguir sus objetivos, ¿no? O de repente, vean este vuelo, parece un cosmonauta en el aire, voló alto, alto, altísimo, y fue cayendo como una hoja en otoño. Ese tipo de cosas, de elementos, de herramientas que utilicé, me sacaron adelante en una auténtica tempestad, porque para mí era una tempestad el no saber
el nombre de cada uno de los contendientes. Pero fue un reto para mí y al final me dijeron que me quedaba porque los que estaban en la lucha libre eran demasiado técnicos y necesitaban algo que fuera más leve, ¿no? Alguien que no fuera tan técnico y que utilizara las metáforas para que de alguna manera jalara a la gente que no era tan fanática de la lucha libre, como tú decías en tu pregunta inicial, en tu planteamiento inicial, que a mucha gente no le llama la atención la lucha libre porque sentía de alguna manera lo que yo en ese momento también sentía, ¿no? O creía sentir. Esa es la razón por la que a estas alturas estoy narrando la lucha libre en la Arena México, en la Coliseo y en las distintas arenas de la República Mexicana. Apreciable Leobardo, te saluda Mariano Alcázar aquí en compañía de Manuel Cedillo y te quiero hacer una pregunta en base a lo que nos estás mencionando, sí, pero también en base a lo que sucede, porque hablas, sí, de la transición de los luchadores, un tema que normalmente tocamos mucho. Hoy a ti te toca una transición importante porque te llega a las manos la gran estafeta del representante del micrófono de la lucha libre, pensando en que con la partida del doctor Morales, con el retiro aparente de Arturo Rivera, quedan tú y Miguel Linares, entre otros que también están haciendo un buen trabajo, como Reaño en Televisa y demás, pero te queda una estafeta importantísima porque al final del día eres ese último D'Artagnan que aparece en esta transición mediática de la lucha libre. ¿Cuál es esa responsabilidad que te queda en las manos? Bueno, yo no lo veo como una responsabilidad, yo lo veo más que nada como un gusto. El día que yo lo vea como una responsabilidad, yo creo que me retiro. Yo trato de disfrutar lo máximo, de narrar exactamente igual. ¿En qué sentido? En el sentido de sentir esa pasión que desde la primera narración sentí. A eso me refiero. Y no tratar yo no trato, por ejemplo, de ser perfecto en una narración, porque siempre en ese tipo de cosas o ese tipo de trabajos se tienen distintos errores, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, cuando tú tienes esa pasión, tienes la técnica vas corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Cualquier error que sientas. Es como ir navegando a veces en un barco en medio de un temporal, ¿no? Con olas gigantescas, como les decía al principio de la entrevista. O a veces es también navegar en aguas tranquilas, sin ninguna dificultad. A veces es importante el conocer los recovecos de la lucha libre, pero no es necesario, no es esencial, ¿no? Yo digo que es más importante tener creatividad, tener esa imaginación que se desborde incluso en un momento determinado, que ser demasiado técnico, ¿no? Porque yo puedo ir marcando, esta es una doble Nelson, esta es una cavernaria, y vean la Gori invertida, también llamada la del Pípila, y observen este movimiento, tal y tal y tal. Puedo ir marcando, y no está mal. Puede ser técnicamente perfecto o técnicamente correcto, pero mi estilo es totalmente diferente, ¿no? Mi estilo estriba más entre lo real y lo ficticio, entre la imaginación y lo que estoy viendo, ¿no? Lo combino de tal manera que demos a la gente un plus, porque yo me pongo en el lugar del televidente o del espectador y a mí me aburriría demasiado si me estuvieran marcando las llaves tal cual son y punto, ¿no?
Sí, Hay gente que lo hace así y tiene sus razones para hacerlo. Sin embargo, yo lo haría de otra manera porque ese es el estilo que siempre me ha marcado y ese es el estilo que siempre me ha gustado. A mí me apasionaba cómo narraba el Mago Septién o Ángel Fernández en los distintos deportes y la verdad me marcaron, ¿no? Como para seguir esa pauta. A mí no me apasionan los cronistas que, que son demasiado técnicos, ¿no? Y eso no quiere decir que yo tenga la verdad y los demás no. Significa que es un estilo diferente. Y este estilo, quizás aunado a un estilo técnico o más técnico, pues puede ser incluso el equipo perfecto, ¿no? Porque ya ves que es como en los equipos de fútbol, donde el mediocampista tiene diferentes cualidades al delantero, que a su vez tiene diferentes cualidades del portero. Así es como yo lo veo, así es como lo visualizo. Hay una cuestión interesante porque ya marcaba el tema Mariano, pero ustedes regresaron el estilo o a los aficionados en los 90s un estilo diferente, porque antes la lucha se narraba de una manera más lenta, ustedes le dieron un ritmo más rápido, un acoplamiento y como bien lo mencionas, sin mencionar tantas llaves, esa es una de mis preguntas, ¿cómo se hizo esa conexión? ¿Cómo llegaron en el momento exacto donde la lucha necesitaba de la televisión porque se había caído y ustedes le dieron el toque especial para que el aficionado volviera a conectar y levantar de nueva cuenta este deporte que en esa época estaba perdiendo fuerza y credibilidad? Efectivamente, se dieron varios cambios. El número uno fue que la lucha libre empezó a tener doble espectáculo en esencia. El espectáculo en el ring, con los luchadores, con los auténticos protagonistas, y el espectáculo en el palco de transmisiones. Es decir, se empezó a crear otro tipo de personaje cronista que fuera rudísimo, que fuera rudo, que tuviera la cualidad de defender a ultranza al rudo, no obstante que se diera cuenta que este gladiador estaba infringiendo el reglamento. Entonces, no era un trabajo fácil, es el trabajo del abogado del diablo. Tienes que defender lo indefendible a veces y tienes que hacerlo con elegancia, con gracia, o como dice la Bamba, ¿no? Con una poca de gracia y otra cosita. Así es como teníamos que defender a los rudos. A la gente que nos tocó del lado de los rudos, pues nos tocó bailar con la más fea. Yo fui el más nuevo, ya lo habían ustedes comentado, de entrar en esta locura, ¿no? de la lucha libre, defendiendo a los rudos. Y ya entrados en materia, pues salíamos airosos, ¿no? Con un poquito de gracia, que obviamente se complementaba con la gracia que tenía también Alfonso Morales, y en algún momento de nuestra trayectoria o de la historia de la lucha libre nacional, pues fuimos una pareja, yo no sé si fuimos la pareja perfecta, pero yo creo que fuimos una pareja sensacional. Sí. Nos entendíamos a la perfección, una sola seña, sabíamos qué decir, qué no hacer, qué hacer, qué argumentos aportar, en fin. Era algo muy padre, ese trabajo con Alfonso Morales, porque además él te forzaba a dar tu máximo. Cuando creías que ya estabas en tu zona de confort, él te hacía sentir de tal manera intranquilo, ¿no? Para que pensaras en argumentos para defender a los tuyos. Y eso engrandecía
la crónica deportiva en ese momento. Está muy interesante la plática. Sabemos que tienes otro compromiso, pero yo te voy a aventar otro compromiso porque creo que quedamos a medias con esta plática para poder después seguir comentando tu gran trayectoria dentro del mundo de la lucha libre. Yo siempre he tenido muy presente esa frase del villano, ¿no? Cuando pierde la máscara, entre otras, ¿no? Que cuando pierde la máscara el villano. Me gustaría después poder continuar contigo con la charla. Estamos muy agradecidos y creo que el público del Expreso Estelar que nos ve en todos los sistemas de cable en la República Mexicana quiere otra plática, así que la dejamos pendiente y te agradecemos los minutos que nos regalaste. Claro que sí, estamos pendientes y cuando gustes hacemos la otra parte de esta plática. Espero tener más tiempo. Muchísimas gracias, Leo, y nosotros también esperemos tenerte pronto aquí y agradecer estos minutos y bueno, la gran historia que se quedaría corto en un solo programa, platicar de toda la trayectoria de este gran personaje. Gracias, Leo, y ahí estamos en contacto. Hasta luego, mi hermano. Saludos. Mucha suerte y un saludo muy grande a todo el público de la lucha libre profesional. Muchísimas gracias, saludos para ti. Y bueno, vamos a ir a la siguiente pausa para seguir platicando más aquí en el Expreso Estelar.